Ok, ¿se ve la pantalla bien? Perfecto. Ok. Entonces sí, yo estoy ahora en Los Ángeles y me enfoco particularmente en la neuropatología quirúrgica y hoy vamos a hablar sobre los gliomas pediátricos. Esto es un resumen de lo que voy a estar hablando hoy y en particular me voy a enfocar en algunos cambios que han ocurrido en la clasificación de la OMS en el 2022 y estos son los tres grupos de tumores que vamos a hablar. Hay un grupo que es el grupo de tumores circunscritos que pueden también ocurrir en adultos, pero lo vemos más representados en niños y en gente joven, con algunas excepciones. Esto es algo que me gusta siempre compartir, que es una exhibitus, que es un análisis estadístico que se ocurre en Estados Unidos cada 4 años y que nos da una información global de los números de tumores de diferentes tipos por localidad, edad, localización y tipo. No es perfecto, pero es algo que nos da por lo menos un poco de información de la distribución de los diferentes tumores que encontramos. Estos son en todas las edades y vemos que hay algunos tumores como los meningiomas y el glioblastoma, e inclusive también algunos tumores de la pituitaria, que son los tumores predominantes que vemos en la en neuropatología quirúrgica y ocurren predominantemente en adultos, pero globalmente son los tumores, los grupos de tumores que dominan en nuestra práctica. Pero si enfocamos en los niños y adolescentes, esto hasta la edad de 19 años, vemos que la distribución cambia. Y lo que comenzamos a ver son algunos gliomas de bajo grado. O sea, los gliomas de bajo grado son muy importantes en los niños. Y eso están sobre representados en los niños pediátricos. No son, muchos de ellos son, como asociados por los no son muy agresivos necesariamente, pero como hay muchos, están más representados altamente, pueden ser asociados con una morbididad mayor y por eso por supuesto, la biología de ellos es muy interesante. También tenemos los tumores embrionarios que sí son de alto grado, pero también algunos de ellos son curables con quimioterapia y radioterapia, que es diferente de lo que vemos con el glioblastoma. Estos números son un poco viejos, pero sabemos que en realidad, aun los tumores pediátricos del sistema nervioso son en realidad los tumores malignos más comunes en niños y es en realidad la causa principal de muerte de cáncer en niños aquí en Estados Unidos y la verdad es, aunque las leucemias son más comunes, las leucemias son mucho más tratables. Entonces los tumores malignos cerebrales causan un poco más de estrago en los niños. Siempre que hablamos de tumores es muy importante asociar, tener presente la anatomía. Muchos de los tumores que vamos a hablar tienen una predilección por la fosa posterior. Por alguna razón es una área que es representada altamente en la neuropatología pediátrica y algunos de los tumores que vamos a comenzar tienden a ocurrir en esas áreas. La clasificación de la OMS ha cambiado durante los años y lo que ha pasado es, comenzando más que nada en el 2016, ha comenzado a incorporar en los diagnósticos no solamente la histología, la inmunohistoquímica, pero también una variedad de factores, particularmente genéticos y epigenéticos, que nos ayudan a tener más objetividad en el diagnóstico. Ha complicado las cosas, pero nos da un poquito más de objetividad cuando podemos clasificar los tumores con masa, si tenemos las herramientas para hacerlo. Han habido algunos cambios de 2016. Hay lo que se llama entidades. Es a veces muy importante tener esta diferenciar estos tipos de conceptos. Tenemos entidades que son tumores que son diferentes completamente, tienen factores clínicos únicos, factores patológicos únicos y genéticos únicos. Y podemos reconocerlo como entidades, como el astrocitoma pilocítico, por ejemplo, que vamos a conversar en unos minutos. Tenemos también las variantes que no son únicas, pero tienen algún cierto tipo de característica patológica o utilidad clínica y por eso lo diferenciamos. Pueden tener un pronóstico peor o mejor y es importante a veces separarlo de la categoría mayor. Y después tenemos los padrones. Esto es lo que más vemos en patología. Toda esa variación histológica que vemos, que muchas veces no tiene mucha significancia clínica, pero es importante que sepamos cómo reconocerlo y sepamos cómo utilizarlo en el diagnóstico y en la pronosticación diaria. Como ha habido la clasificación de la OMS, antes era cada 10 años, por ejemplo, se ha hecho un poco más breve el intervalo entre las clasificaciones
Y lo que vemos ahora, entre las clasificaciones también, los hallazgos están todos los años, todos los meses están cambiando. Entonces hay algo que se llama el C-Impact, que es bueno seguirlo, que son básicamente muchos de los mismos escritores de la OMS. Cada cierto tiempo van mudando, añadiendo, clarificando ciertos conceptos que a veces están en la OMS, pero se necesitan clarificar antes de la OMS siguiente. Y esto se va haciendo, actualizando cada cierto tiempo. La OMS salió al final de 2021, el 2022, y por supuesto está ya en uso. Tenemos ya un tiempo, no es tan reciente, ya han habido ciertos también cambios y eso basado en la literatura, pero es de lo que es todavía lo que nos enfocamos cuando hablamos de entidades. Podemos ver que los tumores de tipo adulto, la verdad son tres categorías mayores. Esas son los que más vemos, que son los astrocitomas con mutación IDH1, oligoendogliomas y glioblastomas. Pero si podemos ver, aunque los tumores en niños son más infrecuentes, hay más variedad morfológica y genética. Entonces podemos ver aquí el tipo de tumores que vamos a discutir hoy, que son representados más que nada en los niños. Vamos a comenzar con los astrocitomas circunscritos. Y lo que es importante también tener en cuenta, sí, los tumores pediátricos y de adultos son diferentes, pero tumores tipo pediátrico, por eso que se llama tipo pediátrico, tipo adulto, ocurren más en niños los tipos pediátricos, pero también podemos verlo a veces con adultos, usualmente adultos jóvenes. Pero, por ejemplo, astrocitoma pilocítico lo podemos ver también inclusive en personas de edad más avanzada. Aunque, o sea, muchos de estos gliomas circunscritos ocurren más que nada en gente joven, niños, pero de nuevo, podemos verlo a veces fuera de eso. Cuando lo vemos fuera de la edad regular, ahí tenemos que tener un poquito más, nuestros criterios tienen que ser un poco más firmes porque es más incomún verlo en personas de edad avanzada. Hay algunos, como por ejemplo este high grade astrosoma with pyloid features, que por ejemplo ocurre más que nada en adultos, ¿no? Es muy raro en niños jóvenes, pero es una variación, está relacionado mucho al astrocitoma pilocítico, como voy a mencionarlo ahora. El astrocitoma pilocítico es grado 1, es el glioma más común, es quizás el tumor cerebral primario más común en niños. Y la mayor parte de eso ocurre en el cerebelo. El cerebelo es la localidad más común para este tumor, pero puede ocurrir en muchos lugares diferentes. La genética es muy interesante porque es el tumor también más común en pacientes que tienen neurofibromatosis tipo 1, aunque en los tumores esporádicos la alteración más común que vemos son alteraciones en BRAF. Como vamos a ver, podemos verlo, como mencioné, el cerebelo es el lugar más común, pero lo podemos ver en el tallo, podemos verlo en el hipotálamo, la médula espinal. Pueden ser pequeños y también pueden ser grandes. Muchos de ellos están asociados con un quiste, o sea que algunos de ellos pueden ser drenados, crecen lentamente. Una resección completa puede ser curativa, pero sabemos que en un tumor como este que está en el tallo es básicamente imposible de resecar completamente sin matar al paciente. O sea que muchos de estos pacientes tienen con el tiempo tienen muchos efectos secundarios del tumor. Los tumores que ocurren en el nervio óptico, particularmente en neurofibromatosis tipo 1, muchos de ellos, la mayor parte de ellos son astrocitomas también pilocíticos. Esa es la patología y muchos de ellos tienden a ser un poco más infiltrantes en esas áreas. O sea que el tumor, cuando hablamos de un glioma circunscrito, es un término relativo porque no significa que histológicamente no haya infiltración. Y en algunos lugares podemos ver infiltración, pero la verdad son tumores que pueden ser técnicamente curados con una resección completa. Esto es la apariencia citológica de un astrocitoma pilocítico. Podemos ver la fibra de Rosenthal y los procesos brillantes. El tumor clásico tiene una apariencia bifásica con áreas compactas y áreas con microquistes. La fibra de Rosenthal y los cuerpos granulares eosinofílicos son raros a veces, pero pueden ser muy abundantes en algunos ejemplos como en este. Pleomorfismo se puede ver también, en un esfregazo podemos ver esto y a veces cuando vemos esto nos preocupa cuando vemos este tipo de pleomorfismo, pero aquí vemos asociados unos cuerpos eosinofílicos. Cuando vemos eso, es importante reconocer cómo esto ocurre usualmente en tumores con un buen pronóstico. Áreas con células oligonucleares es muy común en realidad en muchos de los gliomas pediátricos y en tumores glioneuronales. O sea que el oligonucleoma clásico es ahora técnicamente más que nada un tumor de adultos.
Y cuando vemos en niños tumores con células redondas de este tipo, la mayor parte de ellos son en realidad otro diagnóstico. Este es un caso de astrocitoma pilocítico que tiene una área que podemos ver que es muy difícil de separar de un oligoendoglioma. Am, la alteración más común que vemos eso a nivel genético es estas fusiones que envuelven BRAF y este gen KIA 1549 que está muy cerca en el mismo cromosoma 7. Al principio el primer reporte demostró 3 fusiones en realidad más comunes, pero han habido muchas que se han descrito después. Lo importante es que el BRAF, la área de la quinasa, está preservada en la proteína, que la mantiene de una forma activa. O sea que hay muchos tipos de alteraciones. Lo importante es la vía básica es el MAP kinase pathway, que es activado, usualmente de nuevo en asociación pilocítico con esas fusiones de BRAF, pero también en algunos tumores individuales podemos ver fusiones en otros genes RAF1, podemos tener de lesiones que resultan en fusiones diferentes, translocaciones con otros genes en otros cromosomas, mutaciones puntuales como el V600E, que ocurre más que nada en otros tipos de tumores, en santoastrocitoma pleomórfico o en otro tipo de tumores, pero también lo vemos raramente en astrocitomas pilocíticos, particularmente los que envuelven los hemisferios. El astrocitoma pilomixoide es una variante del astrocitoma pilocítico que ocurre en niños jóvenes, infantes, en la área hipotalámica. Históricamente lo hemos asociado con una propensidad a tumor, comportamiento más agresivo y diseminación leptomeningia. En el pasado, en la OMS del 2007, se le añadió un grado 2, pero la OMS en el 2016, la más reciente, en el 2022, no reconoce un grado para esta variante todavía. Y la idea es que si ajustamos, no hay mucha diferencia genética, la verdad. Muchos de ellos también tienen esa alteración en BRAF. Muchos de ellos, si el paciente tiene recurrencia, las recurrencias pueden ser idénticas al astrocitoma pilocítico. Y no sabemos si todavía no se sabe muy bien si el comportamiento más agresivo es por la localización, la edad o es en realidad la biología intrínseca de esta variante. O sea que todavía no ha habido concordancia con respecto a la gradación de estos tumores. Como le mencioné, ocurre mucho en la área hipotalámica y la apariencia es más monomórfica en realidad, que tiene estos áreas mixoides, estas células fusiformes con un poquito de agregados alrededor de los vasos que asemejan un poco a las pseudorosetas de ependimoma, pero no completamente. Positivo por GFAP. Entonces, una variante, bueno, reconocerla como eso, pero todavía no tiene un grado particular a este momento. Tenemos un grupo de tumores que se llama astrocitomas de alto grado con características piloides. Está un poco relacionado al astrocitoma pilocítico, pero también tiene una separación molecular y obviamente es un tumor de más alto grado. Ocurre usualmente en personas mayores. Esto salió de un análisis en realidad de metilación en tumores que histológicamente tenían criterios para astrocitomas pilocíticos con anaplasia, pero no todos ellos tienen anaplasia, no parecen astrocitoma pilocítico. Este es el grupo molecular, es un grupo en realidad definido molecularmente ahora mismo. Y muchos de ellos tienen alteraciones típicas de astrocitoma pilocítico, pero también tienen mutaciones en P16 y mutaciones en ETRX. Y de nuevo, ocurren más que nada en pacientes adultos, más que nada. Y aquí vemos la distribución en edad, usualmente más raro en niños. Algunos de ellos tienen una semejanza histológica con astrocytomas pilocíticos, pero no todos. Y aquí vemos la pérdida de ATRX. Y la verdad, cuando se denotó este grupo molecular, lo que se encontró fue que el comportamiento de estos tumores era similar a los astrocitomas de alto grado con mutación en EDH, pero era mucho mejor que el glioblastoma sin mutaciones en IDH, y por tanto esto dio mucha eh, racionalidad para separarlo de esos tumores de alto grado. Nosotros hicimos también un estudio un tiempo atrás tratando de definir los astrocitomas pilocíticos con anaplasia. Hay un poco de asemejanza con esa categoría, pero no es 100%. La mayor parte de estos tumores, si son analizados por metilación,
caen en ese grupo de astrocitos de alto grado con apariencia piloide, pero no es, la semejanza no es 100%. Y aquí podemos ver un caso que tiene duplicación de BRAF, como tienen los astrocitomas pilocíticos, pero también tienen mutaciones en ATRX. Y es algo que nos hace, cuando vemos eso histológico, esa alteración en un tumor que parece astrocitoma pilocítico, casi todos terminan siendo parte de esa categoría. El santoastrostoma pleomórfico es grado 2, es un otro tumor circunscrito, pero con un comportamiento a veces un poco más agresivo que el astrocitoma pilocítico, y ocurre más que nada en el hemisferio, cerca de la corteza. El pleomorfismo puede ser muy acentuado y nos asusta mucho cuando lo vemos en los transoperatorios, pero lo que vemos, lo que nos llama la atención, no solamente el pleomorfismo, son esos cuerpos eosinofílicos granulares. Cuando vemos eso, tenemos que comenzar a pensar en una de estas categorías de tumores más con un poco de mejor pronóstico. Aquí podemos también ver una apariencia muy típica, el quiste con un nódulo mural. El pleomorfismo puede ser muy acentuado en los tumores individuales. Aquí vemos los cuerpos eosinofílicos con mucha morfología variante, que es típico de este tumor. También algo que me hace recordarme de los santoastrostoma pleomórficos es cuando comenzamos a ver fascículos. Los fascículos son raros en gliomas, pero cuando comenzamos a verlo, en realidad hay áreas con fascículos, no son frecuentes en santoastrostoma pleomórfico. Las áreas con vascularización, con células con lípidos, son un poco más raras, pero ocurren también variablemente en ellos. El inmunofenotipo de estos tumores es variable también. GFAP casi siempre tiene, aunque sea áreas focales, pero puede ser un poco negativo, particularmente en las áreas poco diferenciadas. CD34 es frecuente, P53 es usualmente negativo, que nos ayuda a diferenciarlo de uno de los tumores que más se asemeja, que es el glioblastoma de células gigantes, que usualmente es positivo para P53. También estos tumores tienden a tener mucha reticulina y particularmente en las áreas que están cerca de la corteza cerebral, de la leptomeninges más superficiales. Esto es más raro en otro tipo de glioma, la verdad. El santoastrostoma pleomórfico puede ser grado 2 o grado 3. Más que nada, usualmente son grado 2, pero hay algunos que son grado 3 basado en actividad mitótica alta, y algunos de ellos tienen necrosis y cambios vasculares. El término anaplásico ya no se usa en la clasificación, lo usábamos antes como PXA con anaplasia o anaplásico. No se usa menos y menos en la clasificación, solamente se denota el grado, un grado 3. El SEGA es un tumor raro, pero que vemos ocasionalmente. Es típico de la esclerosis tuberosa, y aunque muchos de los pacientes que vemos con estos tumores no tienen esa historia, yo creo que si lo examinan bien, muchos de ellos terminan teniéndola, pero puede ocurrir sin evidencia clínica. Muchos de los pacientes tienen esas alteraciones en el TSC1 o 2, son de grado 1, crecen muy lentamente, y lo importante es que es una de las, en realidad, de los éxitos de la terapia direccionada. Estos tumores responden muy bien a los inhibidores de mTOR, que es la vía que está activada en estos tumores. Y no solamente los tumores, pero también otras manifestaciones de esclerosis tuberosa también responde bien a estos inhibidores. Muchos de ellos, los pacientes tienen que estar por mucho tiempo mantenidos en esos inhibidores, pero puede ayudar en algunos casos individuales. Cuando lo vemos es un tumor, la verdad, citológicamente muy bonito. Usualmente vemos este citoplasma eosinofílico con núcleos redondos, nucleolos prominentes. Tienden a ocurrir dentro del ventrículo lateral, particularmente cerca de lo que le llamamos al foramen de Monroe, que es donde se conectan los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Es una área que es favorecida por estos tumores y son muy circunscritos. De nuevo, las células tienen una apariencia híbrida entre astrocitos y neuronas. Eso es lo que de verdad nos llama la atención de ellos.
El fenotipo también es mixto, tiene áreas que son, que es FAP, por supuesto, porque tienen un fenotipo glial, pero también tienen expresión de marcadores neuronales. O sea, es un tumor más propiamente mixto, por lo menos fenotípicamente, aunque se clasifica como un tumor astrocítico. Hay otros tumores, el glioma cordoide es un tumor muy peculiar, circunscrito, tiene un fenotipo glial también. Y siempre, antes se coge, cuando se describió, se llamó el glioma cordoide del tercer ventrículo, y la verdad que siempre ocurre en esta área, cerca de esta área o alrededor de esta área. O sea que es muy consistente en su apariencia, en sus manifestaciones y también en la genética. Ellos tienen una mutación puntual en este gen PRKCA que básicamente casi definitivo en esos casos. Corresponde a un grado 2. Algunos de ellos tienen una incidencia de recurrencia un poco más alta, pero ejemplos que son de alto grado no se han conocido en la literatura hasta ahora, que yo sepa. Este es un ejemplo que ocurre casi siempre, lo vemos en el tercer ventrículo. Esta histología es muy típica también. Vemos estas células agregados y en un estroma mixoide. Tienen la inflamación crónica variable, es típica, particularmente plasmocitos. Y este es el fenotipo, GFAP es positivo. Y lo que ha sido de interés también la expresión consistente de TTF1, que es muy común en muchos tumores que ocurren en esta región, en la región del tercer ventrículo, de la área celular, supracelular. Y este es uno de esos tumores que tienen expresión consistente de TTF1 y también CD34. Ese fenotipo es muy útil en reconocer este tipo de tumor. El diagnóstico diferencial usualmente es con meningiomas que pueden ocurrir en esa área también, y algunos de ellos pueden tener un poquito de EMA, pero este otro fenotipo es típico y nos ayuda a identificarlos. Finalmente, en esta categoría de gliomas astrocíticos tenemos lo que se llama astroblastoma con alteración de MN1. Son tumores circunscritos, tienen una apariencia variable, epitelioide, pseudopapilar, papilar. A veces hay algunos tumores que son un poquito más, tienen una apariencia un poquito más primitiva, pero la mayor parte de ellos tienen esta área con estas pseudopapilas. Y al nivel molecular son caracterizados por este rearreglo del gen MN1. Ahora, lo que ha pasado con el tiempo es que después que se describe una entidad, se comienzan a ver las excepciones y hay también rearreglos en otros genes, particularmente en el gen de Ewing sarcoma. Algunos tumores que no tienen este rearreglo tienen un rearreglo en eso y son muy similares. O sea que puede ser que sean también incluidos en las definiciones, pero por el momento la definición requiere la alteración en MN1. Todavía no, los criterios de gradación han sido muy difícil históricamente, pero se reconoce que algunos de estos tumores pueden categorizarse como grado 2 o grado 3. Usualmente son tumores circunscritos, superficiales, tienen esta apariencia como de burbujas en la imagen y podemos ver hilanización en los vasos. Las células son un poco epitelioides, tienen estas pseudorosetas a veces que son un poquito más, no tienen muchos procesos como los ependimomas, que es el tumor que más se asemeja a este. Una de las pistas para mí más útiles son la presencia de estroma, de esclerosis en el estroma. Cuando vemos estos grupitos de células epitelioides con esta esclerosis en el estroma, nos ayuda a reconocerlo. Son tumores muy circunscritos, la verdad, y aquí podemos ver un caso en el que podemos ver el borde con el cerebro, y aquí podemos ver esas pseudorosetas que son muy típicas de astroblastoma. GFAP usualmente es positivo, bien fuerte, en algunos casos puede ser un poco más variable como este. Aquí es GFAP en la área adyacente en el cerebro, un poco en el tumor. OLIC2 es positivo también con frecuencia. Puede ser focal a veces, o sea que es muy importante buscar con casualidad, buscar muy áreas que sean positivas, porque algunos tumores en el diagnóstico diferencial, particularmente ependimomas, son negativos para OLIC2. EMA
puede ser positivo. A veces puede tener puntos, pero más que nada tiene esta apariencia de membranosa. Y algunos casos pueden tener también queratina, expresión de queratina. O sea que algunos de estos casos yo los he recibido en consulta que son interpretados como carcinoma metastásicos. Pero la verdad es que tú puedes tener EMA y cetoqueratina en estos astroblastomas, aunque son tumores que técnicamente reconocidos de morfología glial. O sea que se ha reconocido que esto es ya una identidad, esto vino de varios estudios antes de la OMS y que han sido incorporados. Y la idea es que algunos tumores tienen una morfología de astroblastoma, pero pueden tener otros hallazgos genéticos como mutaciones en BRAF, y se cree que básicamente la verdad, lo que los une son los que tienen esa alteración en MN1 o genes análogos a MN1. Ok, esos son los gliomas circunscritos. De nuevo, muchos de ellos pueden ocurrir en adultos, en adolescentes. Después entramos ahora al grupo de tumores difusos de bajo grado, de tipo pediátrico. De nuevo, esto es tipo pediátrico. No significa que solamente ocurre en niños, ocurre más frecuentemente en niños, pero también puede ocurrir un poco en adultos de la misma forma. Y estas son las cuatro categorías que son reconocidas en la OMS correntemente en este grupo. Uno de ellos son los astrocitomas difusos. Esto ha sido siempre un problema porque los astrocitomas difusos eran categorizados de la misma forma si ocurrían en niños o en adultos antes de reconocer los hallazgos genéticos y el pronóstico de estos tumores. Lo que se vio y morfológicamente pueden ser muy similar en adultos y en niños, pero la biología es diferente y por eso ha facilitado la separación de estos tumores. Y eso fue reconocido ya en 2016, comenzó a separarse un poco más estos tumores, los tumores astrocitomas difusos que ocurren en niños. Hay muchas distinciones clínicas y con el tiempo nos dimos cuenta también genéticas. Y una de ellas es la frecuencia alta de estos rearreglos de MIB y MIB-L1 que no ocurren en los gliomas difusos de adultos convencionales. Este grupo en particular que tiene MIB o MIB-L1 tienen una predilección, como le mencioné, por los niños. Frecuentemente son asociados con epilepsia, tienen un pronóstico excelente. Y en realidad, aunque son difusos, se le ha dado un grado 1. Son astrocitomas difusos, pero tienen un pronóstico mejor que los astrocitomas que ocurren en adultos, que todos ellos comienzan en grado 2. Y la transformación maligna de estos tumores o el progreso histológico es más infrecuente que en adultos. Es algo muy importante también que reconocer. Pueden ser grandes. Este es un caso que está ocurriendo básicamente en el hemisferio, envolviendo la parte posterior del cerebro. Un área de hipertensidad de T2. Esta es la histología, caso de estos. GFAP es positivo. OLIC2 es negativo en muchos de estos casos. Algunos pueden ser positivos, pero es muy típico que el OLIC2 sea negativo en estos casos de tumores de MIB1, con arreglos de MIB1. Angiocentric glioma tiene cierta similitud porque también tiene rearreglos de MIB1, de MIB, pero usualmente es un tipo en forma de una fusión con QKI1 y tiene una histología muy distintiva. También ocurre en la corteza superficialmente y epilepsia también es común, pero la morfología es muy típica. Tenemos esta área a veces de células que es muy monomórficas, pero de aspecto fusiforme, y tienen componentes que son infiltrativos, pero también tienen frecuentemente estas pseudorosetas. O sea que la morfología es muy distintiva cuando la vemos. Y tienen también, es un tumor que se considera que tiene un fenotipo híbrido entre tumor astrocítico y ependimomas, porque tienen esta inmunoreactividad puntual por EMA, que también se puede ver en microscopía electrónica, de que son lúminas y diferenciación epitelial. O sea que es algo muy característico de estos tumores. Otro grupo que salió también de reconocimiento de los estudios moleculares, es esto que se llama PLENTY, que es Polymorphous Low-Grade Neuroepithelial Tumor of the Young.
Es también un tumor que es tiene algunas características histológicas un poco típicas. La verdad, tiene áreas que, para mí, cuando lo vemos, tiene áreas que son clásicas de oligoendoglioma y clásicas más de astrocíticos de bajo grado. Algunos pacientes tienen también epilepsia. Muchos de ellos son en realidad gente joven, más que nada, en vez de niños, adultos jóvenes. Pero esto también es otra categoría de tumores que en realidad es una categoría molecular. Si lo llamamos prácticamente, si no tenemos la herramienta muchas veces de llamarlo, a veces lo podemos llamar de tumor glial de bajo grado, por ejemplo. Y eso ayuda. Tienen calcificaciones, son frecuentes. Las alteraciones más comunes son estos rearreglos que tienen TAC y FGFR. Algunos de ellos también tienen mutaciones en BRAF, pero en realidad es una categoría molecular. Se puede sugerir el diagnóstico basado en la morfología y el inmunofenotipo, pero la confirmación de verdad final requiere caracterización molecular, aunque no siempre tiene necesidad práctica. Los tumores tienen como áreas variables, algunos asemejan un poco oligodendrocitos y otros más que nada áreas astrocíticas. Clasificaciones son variables, pero pueden ser muy abundantes en algunos casos individuales. Y algo que también es común es la presencia de CD34, que es positivo en la mayor parte de los casos. Finalmente, hay una categoría que se llama Diffuse Low-Grade Glioma MAPK Pathway Alter, que son básicamente gliomas difusos en niños no, que no están en una de esas categorías que le acabo de conversar. Creo que esto es más que nada de un grupo de tumores muy heterogéneos, pero tienen en común alteraciones en el MAP kinase pathway. Algunos tienen morfología astrocítica, otras un poco más oligoendogliales, ocurren en niños y tienen muchos tipos de alteraciones que envuelven uno de los genes que activan esta vía. Por definición, necesitan no pueden tener mutaciones en IDH o en la histona 3. Y no puede tener una lesión homocigota de P16. Si tiene una alteración homocigota de este gen, se excluye porque muchos de los tumores que tienen una combinación de MAP kinase pathway, de la vía de MAP kinase y P16, tienen un pronóstico un poco más agresivo. Esto salió también de algunas recomendaciones de C-Impact y podemos ver que muchos de los gliomas difusos con el tiempo se van a ir categorizando dependiendo de la alteración que tienen, la verdad. Y por supuesto, hablamos sobre MIB. Muchos de los que tienen de este grupo tienen alteraciones en FGFR1, que pueden ser mutaciones puntuales o algunas duplicaciones dentro del gen o mutaciones en BRAF. Y aquí vemos los casos, algunos que tienen una apariencia un poco más astrocítica, otros tienen una apariencia un poquito más oligoendoglial. Algunos de ellos, lo que en el pasado llamábamos oligoendogliomas pediátricos, muchos de ellos ahora mismo califican en esta área. Sabemos ahora que el término oligoendoglioma es usualmente un término que solamente está restricto a tumores difusos en adultos y generalmente tienen mutaciones en IDH y de lesiones de 1P19Q. En el grupo pediátrico terminan siendo asociados a este grupo de gliomas difusos que están en el MAP kinase pathway. Algunos de ellos tienen un poco de semejanza también con los tumores disembroplásticos neuroepiteliales. Hay mucha semejanza ahí al nivel también genético, pero no, el término oligoendoglioma no se aplica más que nada a tumores de tipo pediátrico. Ahora, finalmente, tenemos una categoría de gliomas pediátricos de alto grado. Y estos son, de nuevo, definiciones que son basados en nuevos hallazgos genéticos. Este fue ya reconocido en el 2016, lo que se llaman gliomas difusos de la línea media, que tienen esta mutación puntual en K27. También hay unos que son hemisféricos. Vamos a ver esto, le voy a enseñar algunos ejemplos de estos. Para comenzar, hay una categoría que no voy a discutir mucho, que son algunos que también es un poco más heterogénea. Son los tumores que no tienen alteraciones en IDH1, no tienen alteraciones en histona 3, H3, pero terminan siendo una de las son categorías que están evolucionando de tumores de alto grado que ocurren en niños.
Aquí algo también que es importante tener en cuenta que no se le asigna tanto ya, no nos preocupamos tanto con grado 3 o 4. Estos de Gitona 3 son grado 4 por definición, pero la separación de grado 3 y grado 4 ya no es muy relevante en realidad y se agrupan más que nada como tumores de alto grado. Y tenemos un grupo fascinante que ha crecido también, que es los grupos que ocurren en niños bien pequeños, hemisféricos, y que tienen alteraciones también genéticas muy interesantes. Es importante saber que gliomas de alto grado pueden ocurrir a cualquier edad. Esto es un caso que vi muchos años atrás, la verdad, la verdad que fue detectado en útero, en el feto, la verdad. Era un glioma de alto grado. El niño nació, fue detectado, tuvo una hemorragia. Pero el mensaje aquí es que podemos tener tumores de alto grado de gliomas a cualquier edad. Antes le llamábamos a estos glioblastomas pediátricos, pero esa terminología también ha salido ya porque sabemos que muchos de ellos tienen alteraciones genéticas específicas que los separa de glioblastoma de tipo adulto. Estos gliomas de la línea media, difusos, el tumor clásico es el tumor que se llamaba DIPG o Diffuse Intrinsic Pontine Glioma o gliomas del tallo difusos que antes no se trataban. Y esto era una de las excepciones en neurooncología. Estos tumores, la imagen radiológica es tan típica que estos eran tumores eran tratados sin biopsia, porque es una área muy sensible y muy difícil de biopsiar. Ahora estamos comenzando a ver más estos tumores porque hay muchos de estos pacientes que van a ensayos clínicos y necesitan caracterizarlo molecularmente antes de ir. La mayor parte de estos tienen esta alteración en K27 que es asociada con un pronóstico peor y independientemente del grado histológico se categoriza como un grado 4. Aquí podemos ver un espectro de histología que se pueden ver en estos tumores y algunos de ellos pueden tener una apariencia más de grado 2, 3 o 4, pero la verdad esto ya se ha incorporado en la OMS como grado 4 por definición cuando esta alteración está presente. Lo interesante, lo bueno de esto es que los se puede detectar por inmunohistoquímica. Es importante, por supuesto, tener cierta confidencia en el que el laboratorio los resultados son válidos y que han sido bien validados bien, pero esto es un anticuerpo que reconoce la proteína mutada y tenemos otro que reconoce la pérdida de metilación a ese lugar en K27 que se pierde cuando se tiene esa alteración y esa combinación es muy útil en el reconocimiento de esta identidad. Ahora bien, ahora la OMS en el 2022 cambió el término, lo varió ligeramente. No se llama ya mutado, pero alterado. Y la verdad es que porque hay alteraciones que conllevan a la pérdida de la metilación en este lugar, pero que no necesariamente tienen esa mutación. Y eso es una categoría también que está evolucionando. También es importante saber que hay algunos casos de que tienen que pueden tener esa alteración y que no son necesariamente gliomas difusos. Por ejemplo, hay algunos ependimomas que tienen esa alteración, hay algunos tumores que tienen una apariencia más piloide que tienen esa alteración. O sea que el CIMPA clarificó eso un tiempo atrás en básicamente dando el consejo de que si vemos un tumor, para un tumor mantenerlo en esta categoría que es grado 4 por definición, tiene que ser difuso, tiene que ser astrocítico en adición a la mutación. La mutación en sí no es suficiente para llamarlo de gliomas difusos de la línea media, pero es también un grupo de tumores que estamos todavía se está aprendiendo un poquito más. Hay otros tumores que tienen también una mutación diferente en la histona 3, pero que ocurren en el hemisferio. Y también se separó en esto como una categoría diferente en la OMS más reciente. Son tumores de alto grado. Algunos de ellos tienen un aspecto bien primitivo, casi embrionario. Tienen usualmente tienen expresión de GFAP, pero no de OLIC2 y tienen pérdida de ATRX y mutaciones en P53. Esas son las características que lo hacen muy típico. Se puede reconocer muchas veces por inmunohistoquímica. Si yo tengo un paciente que tiene un tumor que tiene una apariencia muy media primitiva, de alto grado, un paciente joven y tiene GFAP, no tiene OLIC2 y tiene pérdida de ATRX y P53 eh, expresado a alto nivel, eso yo siempre, muchas veces termino sugiriendo este diagnóstico.
Aquí podemos ver a la imagen de un caso, son hemisferios. Algunos no necesariamente tienen, pueden aparecer un poquito más de bajo grado, pero esta apariencia un poquito más primitiva es muy típica de estos tumores. GFAP eh, y OLIC2 negativo es en general fenotipo, P53 muy positivo y la pérdida de ATRGX. Esa combinación es muy sugeriente del diagnóstico, aunque el diagnóstico requiere confirmación. Hay un anticuerpo ahora para esa mutación. Yo no lo estoy usando personalmente, pero sé que algunos de mis colegas lo usan y a veces enviamos ese para estudiar eso. Pero también, de la misma forma que hay un anticuerpo para K27, también hay uno para G34. Finalmente, el último grupo de tumores es un grupo también que todavía está creciendo, que son los gliomas hemisféricos de tipo infantil, que ocurren en niños son de alto grado, muchos de ellos, pero ocurren en niños muy pequeños. Y lo importante es que estos tumores están caracterizados por una frecuencia alta de fusiones de genes que antes no asociábamos con gliomas, que son genes que encontramos más en tumores de otros lugares, en tumores del pulmón, carcinoma del pulmón, tumores de la parte blanda, pero particularmente ALK, ROS1, yo vi uno reciente que tenía una fusión en ROS1, NTRK y MET. Ocurre en un grupo define algunos de estos tumores de alto grado que ocurren en niños. Este es un caso que vimos, tumores hemisféricos de alto grado con mucho efecto de masa. Y aquí podemos ver muchas mitosis, necrosis. Y este tenía una pista, era que tenía una expresión alta de ALK1 y la verdad que fue detectada por secuenciación de alta generación, de nueva generación, la fusión de ALK con un partner ROCK2. O sea que hay algunas pistas que podemos recibir por algunas técnicas de inmunohistoquímica. Algunos tumores pueden tener fusiones en TRAC. Ahora bien, estas fusiones no necesariamente significa que el tumor es de alto grado. Esto se puede ver, están enriquecidas en este grupo de tumores que ocurren, gliomas hemisféricos en niños y muy jóvenes, pero también algunos tumores de bajo grado, a veces lo vemos también en personas un poquito más avanzadas, ah, pueden también tener alguna de estas fusiones. O sea que la fusión no define el grado, pero es frecuente en estos tumores. Y lo importante es que ahora hay terapias direccionadas a estas fusiones. Son caras y no accesibles en muchas partes, pero es algo que estamos aprendiendo. Y creo que eso es lo que tengo hasta ahora. Los puntos finales, los gliomas pediátricos y adultos, espero que lo hayas podido convencer, son diferentes biológicamente, pero pueden tener un fenotipo y una morfología similar. Ah, tenemos que tener siempre en cuenta que gliomas de tipo pediátrico, por lo que se llama, no se llaman gliomas pediátricos, pero gliomas de tipo pediátrico pueden también ocurrir en adultos. Y aunque si en la edad de avanzada tenemos que ser muy estrictos con nuestros criterios. Y también gliomas de tipo, no los discutí, pero a veces hay niños que tienen tumores que pueden tener gliomas difusos con mutaciones en IDH, o sea, son tumores de tipo adulto que pueden ocurrir también en niños. Usualmente ocurre en la área, en la adolescencia, es donde vemos esa mezcla, donde tú puedes tener tumores o de tipo pediátrico o tipo adulto, porque obviamente lo que llamamos adulto o niño es un poco arbitrario. Es importante saber si el tumor es de tipo circunscrito o infiltrante, porque tenemos categorías diferentes para eso. Podemos ver también si tienen algunas pistas para una categoría más favorable. Fibras de Rosenthal, cuerpos eosinofílicos granulares tienden a ocurrir en tumores con un pronóstico mucho mejor. Y lamentablemente, y esto es algo que es difícil porque no siempre tenemos todas las herramientas necesarias para clasificarlos, pero la OMS se ha movido a una dirección que una clasificación precisa requiere muchos tipos de ensayos que no son accesibles en todos los laboratorios. Y al final de esos análisis, ya muchas veces nos quedamos todavía sin un diagnóstico preciso. Ahora bien, eso no se necesita en cada caso, no siempre afecta la terapia. O sea que algunas veces esto terminan siendo, en casos específicos, pueden ser más que nada de interés académico, pero otras veces no. O sea que, pero es algo que está evolucionando y creo que hay más acceso de herramientas y también hay lo que se llaman eh,
herramientas un poco más accesibles como inmunohistoquímica que nos ayuda muchas veces, no necesariamente dar diagnóstico definitivo, pero tal vez a sugerir el diagnóstico sin tener que hacer la secuenciación completa en los casos individuales. Y creo que dejé un poquito de tiempo también para preguntas. Fausto, maravillosa charla, Oh, gracias. obviamente buenísima. Yo siempre he encontrado la neuropatología fascinante. El problema de ejercer o de aplicarla en nuestro medio es que, como dije al principio, cuando uno sabe que va a llegar un tumor cerebral porque vio el plan quirúrgico, ya se empieza a asustar porque pues recibimos pocos. En el centro donde yo trabajo, creo donde más operan casos neuropatológicos, pero contamos con una neuropatólogo que pues nos da la mano ahí. Eh, Obviamente, primero que hay pocos casos y segundo que aunque tenemos el neuropatólogo, no tenemos los reactivos necesarios, no tenemos pruebas genéticas, o sea, aquí hay que hacer un uso exhaustivo de las imágenes, de la correlación con el neurocirujano, de la histología y obviamente las pocas herramientas que tenemos en inmunistoquímica, pero nos quedamos cortos. Entonces, Sí. mi primera pregunta, ahora vamos a ver las preguntas del público, pero yo tengo una, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde llegar? ¿Qué casos insistir en referir? ¿Que es indispensable terminarlos de clasificar? Bueno, que nos deje una orientación de qué debe hacer qué debemos hacer en nuestro medio, eh, cuáles casos de verdad tendremos que enviar para que tenga un diagnóstico preciso y garantizarle un mejor tratamiento a esos niños. Sí, eso es un problema, la verdad. Y mucho de eso requiere mucha coordinación y conversación los oncólogos, básicamente, que van a tratarlo. Porque primeramente de la cirugía extrae el material, la decisión terapéutica no ocurre sino después. Ya después está todo fuera. Entonces, eso depende de qué tan agresivo van a ser. Hay a veces pacientes que están en muy mal estado, por ejemplo, que no van a tolerar cierto tipo de terapia. O sea, que tener un diagnóstico, gastar un dinero inmenso en caracterización para después no tener un diagnóstico, muchas veces tal vez que no se va a usar, tal vez no sea necesario. Yo uso mucho, y una cosa, un punto que tú dijiste muy claro es que también muchas veces en los tumores pediátricos no tenemos mucho material. Mandan material que, aunque uno quiera hacer todas las pruebas, a veces no lo hace. Yo tuve un caso reciente de eso mismo que fue minúsculo, nos dieron un pedazo, no pudimos hacer todo, o no hubo DNA suficiente para extraer, para hacer la alteración, entonces nos quedamos todavía con la morfología, básicamente. O sea que esas son situaciones que ocurren a todos los niveles. Y lo importante, yo uso mucho, particularmente en consultas, muchos diagnósticos descriptivos, básicamente. Yo digo, por ejemplo, tumor glial, y doy un diferencial, digo, esto tiene una apariencia, me hace pensar en esto, me hace pensar en aquello, discutirlo con la radiología, discutirlo con los médicos. No tiene, si tiene hallazgo un poco de alto grado, mencionarlo, si no tiene, decir que por lo menos es compatible con algo de bajo grado, pero sabiendo que con mayor, que no siempre, que puede ser que cambie si hay más evaluación subsecuente, que puede ser en ese momento, puede ser en el futuro. Algunos tumores a veces no se evalúan, uno dice, bueno, yo trato de hacer lo máximo con lo que tengo, pero después ellos van a otro lugar y tienen otra resección, deciden enviarlo a otro lugar y pueden ser que hagan eso. Por eso que yo tiendo muchas veces cuando tengo material limitado, ser muy descriptivo y decir, esto es lo que tenemos material para una clasificación más precisa, para gradación más precisa, se puede hacer, hay herramientas que existen para eso, pero eso depende del juicio del oncólogo y de la familia del paciente. Claro. Vamos a ver si hay preguntas en el auditorio. También algo importante saber es que hay más variedad en los tumores pediátricos, o sea que eso, la herramienta, eso hay un poquito que saber. Hay muchas categorías, la categoría en los pediátricos se ha expandido más que, por ejemplo, en los adultos. En los adultos tenemos un grupo más o menos de tres grupos, más o menos de glioma difuso que ocurren con mayor frecuencia, que son los de IDH mutado y el glioblastoma que no tiene mutación en IDH. O sea que ahí es un poquito más fácil, yo creo, pero en glioma pediátrico tenemos mucho más variedad de todo tipo, biológica, patológica y genética. Ciertamente.
mientras se van animando por acá a preguntar, yo tengo otra pregunta. Sí, para eso Para estamos. nosotros el KI 67 pues es una herramienta eh, útil y de neuro pues es tiene que ser muy precisa. ¿Cómo miden ustedes el KI 67? Sí, yo la verdad, te voy a decir, yo no soy muy fan de darle números, porque el número, por eso, porque la precisión no es inmensa. Uno trata de hacer la validación lo más que uno pueda. Yo usualmente trato de ponerlo en grupo de bajo o de alto, de proliferación alta, pero yo la verdad que no tiendo a hacer un análisis muy extensivo de porcentaje, porque yo creo que a veces nos da un poco la impresión equivocada. Por ejemplo, si yo tengo un asociación pilocítico y tenemos una área que está alta, puede ser que sea focal, hay veces que tenemos otro tipo de áreas que tienen inflamación o que tienen vasos, y eso es muy difícil a veces, particularmente en biopsia pequeña, sustraerlo del índice final. Y o sea que a mí me gusta más que nada usarlo, incorporarlo en la otra, entre las otras características que yo evalúo, pero no me gusta, no soy un fan de verdad de darle un porcentaje, pero es muy útil. O sea que la verdad que es útil de evaluarlo y usarlo, pero no necesariamente para mí no es muy útil darle un porcentaje. Ah, excelente. Bueno, vamos a ver O si sea hay. que yo lo analizo visualmente. Hay formas de hacerlo, por ejemplo, hay personas que están haciendo scanning, ¿verdad? Escanean y hacen una evaluación más detallada de los números. Y a cierto punto en mi entrenamiento yo le da un poquito más de atención a eso. Pero ahora yo siento como que no tiene el valor, no tiene el mismo valor que necesario, pero ayuda en el sentido de dar una evaluación global de la proliferación del tumor. Excelente. Bueno, como que estamos tímidos. Muy bueno, Fausto, pues si no hay preguntas, quiero agradecerte de verdad por haberte tomado esta parte de tu tiempo y además que nos vas a dar otra charla, así que Sí, agradecidísima de que estés aquí con nosotros. Yo sé que es súper productivo aquí hay patólogos de muchas partes de Latinoamérica, entonces estamos aprovechando esta oportunidad de tenerte por aquí cerca. oh, siempre un placer. Y la charla próxima será en tumores embrionarios, creo, ¿verdad? Ajá, que es En un par de luego, meses. sí, porque ahora Adelita nos va a ayudar en la próxima y también Perfecto, Dafne, también de nuestros amigos mexicanos que nos vienen a dar la mano por perfecto, acá. perfecto, ok. Bueno, siempre al servicio y nos vemos entonces, nos vemos pronto. Buenísimo. Ojalá nos Gracias por la veamos invitación. personalmente pronto también. Vamos a tratar, por supuesto. Cariño, Fausto, gracias. Igualmente, un abrazo grande. Nos Chao. vemos pronto.